Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y estas son las oportunidades que el gobierno del presidente Nayib Bukele hoy le está dando a la población, a los jóvenes, a las mujeres, a todo aquel que tiene el sueño de cumplir, de tener su vivienda propia. El Fondo Social para la Vivienda está logrando cumplir estos sueños. Quiero darle los buenos días al licenciado Oscar Morales, presidente del Fondo Social para la Vivienda, a los estimados gerentes, colaboradores del sistema de vivienda y a todos los amigos de la prensa. Felicitarlos por cómo tienen las instalaciones de lindas. De verdad que da gusto poder venir ahora a visitar el Fondo Social para la Vivienda. Y siguiendo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estoy segura que estamos cambiando la vida de los salvadoreños. Sabemos que en el pasado la delincuencia tomó el control del país y el Fondo Social fue una institución golpeada en el pasado. De hecho, todo el mundo se quejaba del fondo, no habían noticias positivas del fondo, eran solo quejas. Muchas familias perdieron sus casas, a pesar de eso nunca se hizo nada. En el pasado nunca se hizo nada. Sabemos que habían otras directrices y que todo baja desde las direcciones que da un presidente que lidera el país, y sabemos que a usted aquí al fondo no llegaban esas directrices de cómo liderar una institución tan importante para el país. Al contrario, sabemos que hubieron personas que hoy ya no están aquí en la institución, que hicieron negocios de esta situación en el pasado. Esos empleados todos fueron despedidos, y no solo despedidos, también fueron denunciados con nombre y apellido. Ha sido un proceso de transformación que ha tenido el Fondo Social para la Vivienda, pero los números nos indican que vamos por el camino correcto y que hemos hecho lo correcto, porque eso se traduce en que muchas familias tienen ya su crédito para su casa propia. En el periodo de junio del 2019 a junio del 2023 se ha logrado beneficiar a más de 29,000 familias, logrando cifras históricas en la institución. Con estas escrituras se han beneficiado a más de 116,000 salvadoreños. El Fondo Social para la Vivienda posiciona como líder en el sistema financiero del país, otorgando más del 50% de todos los créditos de vivienda que se registran en El Salvador. La primera meta del quinquenio era de $400,000 y se alcanzó en menos de los 3 años. Logramos esa meta del quinquenio de $400,000, que ya era un número histórico que no se había logrado nunca en el Fondo Social para la Vivienda. 400 millones de dólares, perdón. Fue la primera meta que se cumplió que era la meta para el quinquenio del gobierno del presidente Bukele. La logramos cumplir en menos de 3 años y era un número histórico, $400 millones. La segunda meta que nos pusimos el año pasado era de $600 millones, y esa es la gran noticia que tenemos ahora, que se ha cumplido en el cuarto año del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hemos logrado la segunda meta del quinquenio, que nos la trazamos a raíz que se logró cumplir la primera que nos pusimos, y hoy, este día, podemos decir que nos hemos trazado una nueva meta para todos los colaboradores del Fondo Social para la Vivienda, y la nueva meta que queremos cerrar el quinquenio del gobierno del presidente Nayib Bukele es de $700 millones. $700 millones que se traducen a escrituras, a viviendas propias, a viviendas seguras para familias que más lo necesitan y sobre todo que sueñan con tener un hogar para sus hijos. Quiero confirmar que el 96% de los créditos otorgados son para créditos de vivienda de interés social. Esto nos confirma que las familias que buscan una vivienda de interés social están teniendo la oportunidad de encontrar ese crédito para su vivienda aquí en el fondo. Así que el 96% de nuestras escrituraciones es para vivienda de interés social. Otro dato muy importante es que el 53% de los créditos ya colocados tienen como titular a una mujer. No es que no apoyamos a los hombres, al contrario, los apoyamos y muchísimo, pero cada vez que una mujer entra a nuestra institución, los hombres
del Fondo Social para la Vivienda se esfuerzan por apoyar a las mujeres para que logren ese sueño de tener su casa propia. Los queremos también. También hemos alcanzado un dato importantísimo en la institución gracias a los usuarios, gracias a nuestros clientes, el índice de mora más bajo en la historia de la institución, con meses de 1.48%. Eso equivale a la estabilidad económica de muchas familias que hoy están teniendo en el país. Son números que son índices económicos que nos dicen cómo está la situación financiera en las familias salvadoreñas. Esto quiere decir que cada vez más familias cuentan con esa cuota mensual y que vienen y que pagan su vivienda mes a mes, y que pues hay esa responsabilidad compartida, ya que cada vez que una familia lleva al día su crédito, nosotros podemos colocar ese dinero en otra familia para que pueda alcanzar el sueño cumplido. Pero esto es unas felicitaciones a todos los que compran su casa, que están cuidando su crédito. Recordemos que el crédito es algo que se construye, solo la persona lo puede construir. Ese buen récord de tener esas puertas abiertas en los bancos, solo uno se lo puede hacer, nadie más lo puede hacer por uno. Y yo felicito a todas esas familias que en este periodo, en este gobierno del presidente Bukele, se han animado a comprar su casa, y también que llevan un crédito intachable, que lo llevan al día prácticamente, y eso nos emociona porque sabemos que hay un gran entusiasmo en querer adquirir su vivienda propia y de no perderla, que es lo más importante. Además que son números que nos indican que hay estabilidad laboral, y eso es importante también mencionarlo. Cuando hay estabilidad laboral, cumplís tus pagos, ¿verdad? Y la gente los está cumpliendo. Estos resultados son reflejo de las iniciativas del presidente Nayib Bukele, realizando las mejoras a las políticas crediticias, que entre ellas las vamos a mencionar. Lo primero que se hizo fue que quitamos ese candado que había, que antes las familias que estaban en Estados Unidos no podían pagar directamente a la institución la cuota de su casa, y tenían que mandarlo a través de otras instituciones, la cuota mensual de su vivienda, y la familia que estaba aquí en el país tenía que ir a sacar el dinero de una institución para llevarlo a otra institución, y en el camino como que se iba gastando el dinero y no llegaban a pagar esa cuota como debía de ser. Eso hacía que se incrementaran las cuentas por cobrar y que la familia entrara en mora. Pues desde que comenzó y se le planteó al presidente lo que estaba sucediendo, que no se podía pagar la cuota directamente al Fondo Social para la Vivienda desde Estados Unidos, el presidente inmediatamente dio la indicación que se quitara ese candado y que se pudiera hacer un pago directamente. Era raro porque en el pasado podías pagar el supermercado, podías mandar a regalar flores, podías pagar un recibo de agua o de luz, pero no se podía pagar la cuota mensual de tu casa. Esto le dio mucha transparencia también al familiar que está afuera en Estados Unidos o en otro país y que está trabajando por mandar dinero, por mandar esas remesas a las familias. Eso le dio una tranquilidad de poder ellos saber cómo llevan los pagos de la vivienda mensualmente. Así que esa fue una de las primeras iniciativas y cambios que hizo el presidente Nayib Bukele en su quinquenio. Luego también se ha dado desde el Fondo Social para la Vivienda, podemos decir que tenemos el interés más bajo de créditos hipotecarios desde el 3% con cero prima. Yo recuerdo cuando se hicieron esos cambios, tuvimos críticas, ¿verdad, licenciado Morales?, de que cómo era posible que íbamos nosotros desde el fondo a dar esas tasas y cero prima. ¿Y por qué no? El presidente nos pidió que hiciéramos algo que ayudara a la población. Y esto fue algo que ha ayudado muchísimo por el tema de todas las viviendas recuperadas, y también incluso garantiza cuotas más bajas que la de un alquiler. También se promocionó la cuota de tasa de interés 4%, cero prima para vivienda nueva. Esto fue muy importante porque también incentiva a los constructores a que hagan más proyectos de vivienda de interés social, porque hay accesibilidad al crédito para vivienda nueva
del 4% cero prima. Prácticamente es un alquiler que la familia va a pagar y le ayudamos a que puedan acceder a ese crédito. Ahora estamos también garantizando el resguardo de la vivienda de interés social, y es que como parte de una nueva medida, un cambio a nuestras normativas, y como ustedes saben, el fondo siempre está a la vanguardia, siempre está en la mejora continua, y estamos buscando esas maneras de cómo mejorar nuestras condiciones del acceso a tener una vivienda, y nos interesa que más familias tengan una vivienda de interés social. Hemos cambiado una normativa y que las viviendas con un precio menor a $40,000 solo se pueden dar a una familia. Es decir, que solo es un crédito por grupo familiar. Esta medida es para garantizar que la vivienda de interés social sea para patrimonio de las familias de menos ingresos económicos. Esto son decisiones para garantizar que más familias logren alcanzar el sueño de tener su primera vivienda, la que a veces tenemos hasta miedo de buscarla o de tenerla. Nosotros con esta medida estamos garantizando que más familias puedan adquirir su vivienda propia. Esta medida la implementamos porque identificamos además que muchas personas que compraban las viviendas de interés social o las viviendas de recuperadas las ocupaban para negocio, para ponerlas en alquiler, y le quitaban la oportunidad a otra familia que las querían para habitar. Y sabemos que el déficit de vivienda es un problema no solo en El Salvador, el déficit de vivienda es un problema a nivel mundial. El tema de la vivienda tenemos que cuidarlo, porque si no se convierte en una medida que es inalcanzable poder tener una vivienda, y en el país estamos tomando esas decisiones para garantizar que más familias puedan tener el acceso a una vivienda propia. Si alguien quiere comprar y tiene la capacidad de crédito, varias viviendas arriba de los $40,000 como inversión, pueden hacerlo, pero de viviendas de interés social solo pueden comprar una. Esto es una medida que solo aplica para el Fondo Social para la Vivienda, pero como gobierno queremos sumarnos, ayudar a que más familias compren su vivienda propia. También es importante destacar, y bueno, yo creo que es de las cosas que no lo hubiéramos logrado sin esto, los resultados del Plan Control Territorial y el impacto en el tema de vivienda. Tenían prácticamente secuestradas las comunidades, secuestradas, tomadas totalmente. Ahí no se podía ingresar, ahí podías perder la vida si un ejecutivo entraba a querer llevar una notificación. Era imposible llegar a las comunidades. Y no solo eso, no solo como institución no podíamos ingresar, nos secuestraron y se tomaron las viviendas para negocios ilícitos dentro de las agrupaciones de terroristas. Ellos las ponían en alquiler a quien ellos decidían que se las podían alquilar, y eran ingresos para estos delincuentes que vivían de alquilar casas de otras personas. Yo creo que uno de los crímenes más grandes después de matar, de asesinar a un ser humano, es el sacar a una familia de su vivienda. Ha de haber sido terrible todas esas familias que tuvieron que salir con lo que andaban puesto de sus casas, porque los llegaban a amenazar a que se tenían que ir. ¿Y por qué lo hacían? Porque en ese momento se apoderaban de la casa y comenzaban, y era un artículo de ingresos para ellos. Las ponían en alquiler a quien ellos decidían, y ellos eran los ingresos con los que ellos vivían. Esto, quiero darles un número impactante. Ya se han recuperado, gracias al Plan Control Territorial, más de 8,000 viviendas. Y fue al iniciar el Plan Control Territorial que empezamos esa recuperación de viviendas. Y el régimen de excepción nos ha venido a ayudar muchísimo más y agilizar más todas estas recuperaciones de viviendas que en el pasado fueron usurpadas y robadas por grupos de delincuentes. En la gestión del presidente Nayib Bukele ya se han escriturado 5,600 créditos con una inversión de $65 millones. Tenemos más de 3,000 créditos activos
que después de distintos procesos que se van habilitando para la venta, pueden estar para que las familias los puedan adquirir. Los departamentos con mayor número de viviendas recuperadas son San Salvador, La Libertad, Santa Ana. Estos son los 3 departamentos donde más viviendas recuperadas tenemos. Hay más en otros, pero el grueso está en estos 3 departamentos. Estas viviendas, tenemos muchas que fueron encontradas totalmente desmanteladas, solamente las paredes, pero el cliente tiene la opción de comprar el inmueble y además un crédito para la reconstrucción de la vivienda. Nos hemos encontrado con muchos albañiles que ellos sueñan con tener su casa propia y que ellos mismos la van a reparar, y también se les da el crédito para todos los materiales, para un techo nuevo, para incluso un piso nuevo. Solo tienen las paredes, pero terminan de arreglarlas las paredes, unos las hacen más altas. Ellos tienen la ilusión de reconstruir su vivienda, que es solamente paredes. En lo que va del año se han escriturado, solo en este año 2023, un aproximado de 1.303 créditos de vivienda recuperada por un monto aproximado de los 15.7 millones de dólares. Eso quiere decir que continuamos escriturando viviendas recuperadas de interés social. Hoy estamos aprovechando y disfrutando los resultados del Plan Control Territorial, la fase 5 y del régimen de excepción. No tienen idea cómo esto ha venido a cambiar el país en todo sentido. Primero, la paz que se vive, la tranquilidad, las personas pueden dormir tranquilas, la recuperación de espacios, la recuperación de empleos y el sueño de tener su casa propia. No solo estamos recuperando viviendas, estamos trabajando en la reactivación económica de zonas abandonadas y con cero esperanza de desarrollo. Hoy sí se puede ver el desarrollo en estas zonas. Antes, un ciudadano honrado era castigado por vivir en una zona de pandillas, era estigmatizado, solo decía que venía de la Campanera o de una zona de peligro, y ya ni siquiera les querían dar trabajo porque les daba miedo a las empresas o a las instituciones, y ya lo estigmatizaban y ya no podían tener ese acceso. No podían cruzar a otras zonas cercanas porque había fronteras imaginarias creadas por los delincuentes. Eso era terrible. Eso ya no se da, y ahora nos facilita el trabajo porque ahora se pueden unir varias comunidades en un mismo proyecto y ya no existe el miedo de la gente. Hoy ya no existen esas fronteras imaginarias en el territorio, lo vemos en las comunidades. Antes no podía llegar un instituto de un centro escolar a jugar fútbol a otra comunidad porque eso era algo fatal, o sea, se podía convertir en una tragedia si llegaba un instituto de un lugar a otro. Y esto es algo que yo lo estoy platicando aquí, se los estoy diciendo aquí a la prensa, pero los números lo respaldan, los números lo comprueban, las familias, así que es algo que se puede ver en números. Antes las personas no buscaban comprar porque tenían miedo, o sea, ni siquiera estaba en sus planes ir a buscar una casa, sino que se iban a vivir con familiares y vivían todos hacinados en una vivienda porque tenían miedo de la zona de donde venían. De un minuto a otro les tocaba salir y dejar abandonada la vivienda que estaban pagando y perdían todo su patrimonio, la ilusión de su casa. La vida de nuestra gente ya cambió. Hay tantas cosas que para muchos son cotidianas, pero ellos no las podían hacer, como visitar a un familiar y dejar a sus niños jugando en el pasaje o en el parque. Ahora es fácil poder llegar. Yo me he encontrado en las comunidades gente que tenía 9 años de no llegar a ver a su hermana porque no podían llegar a esa zona, y es triste escuchar esos testimonios de las familias. Si hacemos el ejercicio, un joven de 30 años, ahora acabo de ver un joven de 18 años que quiere comprar su primera vivienda y elige una vivienda nueva de $40,000, tiene una cuota de $230. En vivienda recuperada tenemos cuotas hasta de $50, créditos con el 3% de interés, cero prima. Todas estas mejoras también son un mensaje claro para los constructores, para que se motiven y se enamoren a invertir en proyectos de vivienda de interés social. Tenemos muchísima demanda de vivienda y es increíble cómo aquí
viene un proyecto y prácticamente se coloca de inmediato. Este es un llamado a todos los constructores chiquitos, medianos y grandes del país que van a tener un retorno rápido, ya que la población está en espera de esas viviendas de interés social y sobre todo de vivienda en altura. Ya pronto vienen grandes noticias para el país, iniciativas de nuestro presidente Bukele para la construcción en altura. Otra noticia importante es que mantenemos nuestras calificaciones de riesgo. Estas calificaciones muestran la solidez y la confianza financiera de la institución. Las calificadoras de riesgo han decidido mantener y reiterar las calificaciones de Fitch Ratings en emisor AA-, perspectiva estable, y Summa Ratings, emisor A+, que también una perspectiva estable. Esto nos motiva y nos da señales positivas que nuestra economía va en constante crecimiento y en mejora continua, y como institución estamos aportando para dinamizar esta economía en un país que por décadas fue golpeado y sin falta de oportunidades. También una extensa felicitación a todos los colaboradores del Fondo Social para la Vivienda, a todos, porque el cambio se ha visto, la gente lo percibe, seguimos mejorando. Yo no digo que ya estamos con nota 10, pero seguimos mejorando la atención a nuestros clientes. Tenemos un presidente que está en las zonas de atención, que sale de su escritorio, en que trabajamos a la par de nuestros ejecutivos, y eso nos une como equipo. Y desde el Ministerio de Vivienda también estamos facilitando desde la Dirección de Trámites de Permisos de Construcción a los constructores que quieran hacer proyectos de vivienda, para que así cumplamos el ciclo completo para enfrentar el déficit de vivienda habitacional, que, como les digo, es un problema mundial. Sin embargo, nosotros en el país, nuestro país ya no es el mismo. Estamos cambiando, estamos dando resultados. No son proyecciones, no son sueños, no son ideas, no son maquetas, como dicen la oposición. Son números reales, son resultados que se están dando a través de una línea de trabajo que el presidente Nayib Bukele nos ha dado clara a cada una de las instituciones de su gobierno. Vamos a seguir trabajando para que cada día más familias se suman a cumplir el sueño de su vivienda propia. Muchas gracias a todos y sigamos adelante. Mire, tenemos en todo el país, ¿verdad? En todo el país hemos logrado a donde había más violencia, pero uno de los lugares a donde se ve más los números es en el departamento de San Salvador, Soyapango, Ilopango, toda esa zona se han recuperado increíble. Bueno, Vista Lago, antes era imposible entrar ahí, 5,000 viviendas prácticamente que no se podían ni visitar. También La Libertad ha sido una zona que se han recuperado muchísimas viviendas, y Santana. Esos son los 3 departamentos más fuertes a donde el Plan Control Territorial y el régimen de excepción han dado resultados increíbles, ¿verdad? Bueno, algo que ni siquiera sabíamos cómo vivir antes. O sea, no estábamos acostumbrados a vivir en paz, y ahora se está viviendo una vida diferente en estos lugares. De los programas, el de mujer es el más alto. Casa Mujer es uno de los que, bueno, el 53% de nuestros créditos escriturados son a mujeres, 56% escriturado a mujeres, pero tenemos Casa Joven que también le sigue, y tenemos para hombres, que también es importante, pero yo creo que el más fuerte es el de Casa Mujer. De las medidas que estamos tomando para evitar ese incremento de viviendas, del precio en la vivienda, pues una fue esa normativa que cambiamos, de que no se puedan comprar más de una vivienda de interés social por familia, porque no puedes vivir en 2 casas. Eso es imposible, tener 2 casas y vivir en las 2 casas. Es porque las ponen en alquiler, y eso ya hace que se incremente el costo, el pago de la cuota mensual. Entonces, por esa razón y por esas críticas que se escuchan, que se leen y que las leemos, porque las leo, cada una de las críticas que nos ponen las leemos, es que se han buscado alternativas para poder poner un freno. Recordemos
que no podemos hacer mucho porque son privados. O sea, quienes son los dueños de estas propiedades son gente privada, que ellos los compran con su dinero, invierten y las ponen en alquiler. Pero lo que sí hemos podido hacer es este cambio que hicimos en la vivienda de interés social, en que ya le pusimos un paro y que las familias ahora solo puedan comprar una vivienda. Eso, quieras o no, va a ayudar a que más familias puedan acceder a otra vivienda de interés social al precio que debe de ser, y no que venga ya un privado a aumentarle. Pero porque lastimosamente, desde el momento que una persona compra un activo, él es dueño de su casa. Nosotros no podemos llegar a obligarlo, a presionarlo a que dé el precio que sea, ¿verdad? Quiero decirles de que la mesa está trabajando con 5 instituciones, que es el CNR, es la Procuraduría, el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía y la Defensoría. Ahí se están recibiendo los casos. Esta mesa se hizo con el afán de poder recibir los casos y se hizo una iniciativa transitoria para que los buenos notificadores que querían regularizar su propiedad llegaran y lo hicieran. Tenemos un aproximado de 30,000 escrituras que se han logrado, pero no es suficiente. No es un número que nosotros creemos que es el indicado. Tenemos más de 340,000 familias con ese problema, que no tienen su escritura, porque los malos notificadores se aprovecharon. Para mí ha sido la estafa del siglo el tema de las notificaciones, pero quiero que sepan que la ley permanente ya está, se ha venido trabajando desde el año pasado. Es lastimoso escuchar a una oposición que se quiera asumir en un tema que en el pasado no hicieron absolutamente nada y que permitieron que se vendieran lotes sin ningún permiso en zonas de alto riesgo. Y yo quiero decirle a todos estos lotehabientes que están esperando poder legalizar sus propiedades, que el gobierno del presidente Bukele está trabajando en una solución permanente. La iniciativa permanente ya está en la asamblea. No solo está la iniciativa, ya hay una reforma al Código Penal que va a condenar a todo aquel lotificador en que esté engañando a las personas. Entonces, vienen cambios fuertes, vienen otros planes que se están trabajando de la mano del fiscal general de la República, porque creímos que lotificadores iban a regularizar lo que en el pasado, el gran daño que hicieron, no lo han hecho como nosotros lo esperábamos. Tratamos de que por la buena se arreglara esta situación, pero lastimosamente a ellos no les ha interesado, así que ni modo, vamos a necesitar la fuerza de una fiscalía para hacer justicia en más de estas 300,000 familias que creyeron en un empresario, porque esto es un tema de privados, aquí no tiene nada que ver el gobierno. Y sin embargo, en el pasado ningún gobierno hizo nada para darle un paro a este abuso, a esta injusticia que a las familias más pobres les hicieron. Las familias pagaban mensualmente, dejaban de comer por tener al día la cuota de su vivienda, y cuando terminaban de pagar su solar, su casita, les decían que no se podía, que la institución tal no quería dar la escritura. Le echaban la culpa a una institución de gobierno y han tenido así rebotando a los lotehabientes. Son muchos las agrupaciones de estas familias. Nosotros quiero mandarles un mensaje a ellos que no se preocupen, que seguimos buscando alternativas, que queremos que eso sea una solución. Es un tema complejo porque no ha sido fácil. Hay engaños de 40 años a personas que pagaron y que nunca les dieron una respuesta, y son una mafia, una verdadera mafia la que ha existido con las notificaciones en el país. Argos de verdad tiene muchísimas demandas, ellos han estafado a muchísimas familias y es lamentable lo que le hicieron a las familias más sencillas del país. Es lamentable, pero este gobierno está trabajando para ponerle un paro, y no solo para ponerle un paro, para que haya justicia. Pronto tendrán buenas noticias con este tema. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.